Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos, y le damos a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Gracias por hacerlo en C7 Televisión, en Canal 7, y también le recuerdo que usted lo puede hacer, nos puede seguir en www.c7jalisco.com. Mi nombre es Begoña Lomelí y le reitero la más cordial bienvenida para que durante esta hora nos acompañe en Estación Central con este tema, Jalisco como cuna del federalismo en México. El federalismo es un sistema político en el que el poder se reparte entre el Estado central y sus diferentes partes federadas. De esta forma, intenta evitar un poder central absoluto que absorba todas las funciones. Ejemplos de países que tienen este sistema político, obviamente está México, está Alemania, Argentina, Estados Unidos, Suiza, que aunque es la Confederación Helvética, tiene 3 cantones, la alemana, la italiana y la francesa, pero también funciona como un estado del federalismo. También está Brasil, Bélgica, India y Venezuela. Algunos ejemplos a lo largo y ancho del mundo con este sistema político como el que tenemos en México, que es el federalismo, y del cual, por cierto, Jalisco se puede considerar así, como cuna del federalismo, ya que hace 191 años nuestro estado fue creado como estado libre y soberano, Jalisco, y con eso nace el federalismo en México. Así que con este contexto iniciamos Estación Central. Sus comentarios son bienvenidos al 3030-5307 y también al 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Los martes tenemos a investigadores, tenemos académicos, así que saludamos con mucho gusto en esta mesa al doctor Jaime Olveda. Es historiador del Colegio de Jalisco. Doctor Jaime, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias. También saludamos con mucho gusto al doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, académico del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. También saludamos con mucho gusto al maestro Alfonso Hernández Valdés, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y también saludamos al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordinador de la Maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, muy buenas maestro. tardes y gracias. Con mucho gusto, bienvenidos. Pues bien, estamos hablando del federalismo. Si tuvieran que definir en una sola palabra Jalisco como cuna del federalismo en México, ¿qué palabra utilizarían y por qué? ¿Quiere iniciar, doctor Jaime? Sí, cómo no. Bueno, la frase tiene mucho significado. Podríamos preguntarnos por qué Zacatecas o Guanajuato no fueron la cuna del federalismo, ¿por qué Jalisco? Bueno, fue Jalisco porque hay una tradición autonomista que se remonta desde el siglo XVI. Una experiencia de autogobierno. Hay que recordar que solamente Guadalajara y la Ciudad de México contaron con audiencia y eso le permitió a la provincia de Guadalajara o la Nueva Galicia, como le queramos decir, tener un autogobierno. Y eso desarrolló toda una tendencia autonomista muy arraigada, que se expresó justamente cuando se discutió el problema constitutivo de este país, después de la abdicación de Iturbide. ¿Cómo se va a constituir al país? Bueno, la propuesta es el federalismo porque ahí se funde la autonomía, una autonomía que, como dije, viene desde muchos siglos atrás, se combina con el federalismo, por eso es la cuna. Por eso, muy bien. Muchas gracias, doctor Jaime. Por favor, doctor José de Jesús Covarrubias, ¿cómo lo define en una sola palabra, un concepto? Proyecto. Tenemos grandes pensadores, ideólogos, Francisco Severo Maldonado, el pacto de Anáhuac, que es un pacto formidable, que no lo hemos releído. Tenemos al gran Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, primer gobernador constitucional de Jalisco, y de ahí el gran Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas. Los grandes proyectos políticos constitucionales de la patria nacieron aquí. Entonces también es proyecto. O sea, aquí hay pensadores, ideólogos, gente muy valiosa que hacen nacer la patria mexicana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por favor, doctor Alfonso, ¿cómo define usted Jalisco como cuna del federalismo? Bueno, yo
elegiría la palabra de soberanía, porque es un concepto que está asociado fuertemente no nada más al federalismo como régimen político, sino también al anhelo que surgió históricamente en el caso jalisciense. La soberanía es esta idea, es este proyecto que de alguna manera defiende una autonomía de decisión de parte de un grupo gobernante, de un territorio, de una ciudadanía, y creo que es algo que está fuertemente emparentado con nuestra historia y con el concepto en sí mismo. Okay. Muchas gracias. Por favor, maestro Carlos Ramiro Ruiz, ¿cómo lo define usted? Bueno, yo buscaría la palabra representatividad. Y la voz representatividad me habla mucho de la identificación de los sujetos que van a ejercer esa soberanía a la que se refiere el maestro. ¿Por qué? Porque la representatividad va a ser el primer sistema generado por los jaliscienses como propuesta para poder construir una relación comunicante de gobierno y pueblo. Por vez primera, la soberanía como voz va a reconocer al pueblo de México como quien tiene el derecho de tomar las decisiones fundamentales, a título de mayor de edad, a título de sujeto emancipado, autónomo, libre. Y me parece que sí, yo coincido con el doctor Covarrubias, el doctor Francisco Severo Maldonado, en mucho tiene la autoría y responsabilidad de haber elucubrado esta idea de generar soberanía, autodeterminación en cuanto a su gobierno y finalmente invitar a la participación popular a tomar las decisiones fundamentales. Por eso la voz representatividad me parece muy oportuna. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues bien, antes de irnos a nuestro primer corte, yo les recuerdo quiénes están con nosotros esta tarde y cómo definen a Jalisco como cuna del federalismo. Está con nosotros el doctor Jaime Olvera, historiador del Colegio de Jalisco. Él nos dice, es una tradición autonomista de autogobierno desde el siglo XVI. También está con nosotros el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, académico del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Él nos dice, es un proyecto, Jalisco como cuna del federalismo. Por su parte, el doctor Alfonso Hernández Valdés, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, nos dice soberanía. Con esta palabra define Jalisco como cuna del federalismo. Y finalmente, el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno nos dice representatividad para definir a Jalisco como cuna del federalismo. El maestro Carlos Ramiro es coordinador de la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Con esto arrancamos Estación Central, Jalisco como cuna del federalismo. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Es momento de ir a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos. Continuamos en su programa Estación Central hablando de Jalisco como cuna del federalismo. Y bueno, pues en el bloque anterior ya nos adentrábamos a la definición del federalismo y a la definición que cada uno de nuestros invitados da para decir Jalisco como cuna del federalismo. Ahora, y también necesitamos saber más de la historia del nacimiento del federalismo y por qué Jalisco es la cuna, por qué es así de importante. Ya nos comentaba el doctor Jaime Olvera que desde el siglo XVI ya Jalisco, sus habitantes tienen una gran tradición de ser autónomos, la Nueva Galicia, independientes de la Nueva España, ¿no? Desde antes. ¿Cuáles fueron estas características por las cuales nace el federalismo con Jalisco? Y luego lo vamos trasladando a la actualidad. ¿Qué les parece? ¿Cuáles fueron estas características o problemas que se generaron y que se pudieron saltar para lograr el federalismo en 1823-1824? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, sí, si quiere. Doctor Jaime Olvera. Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes fue definir lo que era el federalismo, porque se ha podido ver que todos los líderes federalistas o líderes regionales tenían diferentes opiniones sobre el federalismo. Un solo concepto no era compartido por los demás. Entonces, por ejemplo, Prisciliano Sánchez entendía de una manera el federalismo,
Maldonado lo va a entender de otra manera, en el centro se va a entender de otra forma. Y entonces, bueno, ahí el problema es el uso múltiple del concepto federalismo, ¿no? El concepto federalismo llevaba implícita la palabra relación, o sea, ¿qué relación iban a tener los estados con el centro? Y ahí viene en juego la autonomía, ¿no? Por eso las propuestas federalistas de Jalisco eran precisamente para defender la autonomía que siempre había disfrutado, sobre todo Guadalajara, con respecto a la Ciudad de México. Pero este fue un problema muy grave que no solamente se planteó en los primeros años del federalismo, sino que se ha venido llevando a cabo hasta ahora. El federalismo ha tenido cambios semánticos, o sea, el significado ha cambiado. Así. Entonces, el federalismo de los primeros años, me estoy refiriendo a 1823-24, no fue el federalismo de mediados del siglo XIX, no fue el federalismo de finales del XIX. ¿Y del de hoy? Y del siglo XX. Entonces, el mismo concepto ha cambiado, porque ha cambiado la relación entre las partes constitutivas y el centro, que es el centro político. Ese ha sido una relación muy conflictiva, ¿verdad? Entonces, de armonía, de tensión muchas veces, pero el problema es definir qué entendían estos federalistas sobre esta forma de gobierno, porque no es lo que le entendemos ahora nosotros. Muchas veces se le adjudican a los personajes ideas que no tuvieron en realidad. Y entonces uno se equivoca, ¿no? Porque siempre hay la tendencia de que en la historia siempre hay que hablar bien. Hay que defender la región, hay que enaltecer a los personajes y se le atribuyen, aparte de cualidades, ideas que no tuvieron. Entonces debemos ir con mesura, ¿verdad? Y ver realmente el significado que tuvo la palabra federalismo en estos primeros años constitutivos. Que independencia, autonomía. Bueno, ¿qué entendían por federalismo, no? Okay. Estos problemas que se tenían en 1823, si los trasladamos actualmente, ¿qué otros problemas pudieran generar estos problemas del federalismo? ¿Qué pudieran generar actualmente con la situación, con el federalismo como lo entendemos en el siglo XXI? ¿Qué pudiera suceder con un federalismo actualmente como se concebía en 1823? Bueno, quizá continuando con el hilo conductor histórico que plantea el doctor Olveda, quizá habría que ir a los orígenes del sistema federal, que pues se origina fundamentalmente en las 13 colonias norteamericanas y la pugna política que había entre los antifederalistas y los federalistas durante el siglo XVIII. Me parece que esa pugna de alguna manera se traslada al caso mexicano y sigue presente con cierto tipo de decisiones. En aquel entonces, los llamados antifederalistas lo que querían era defender los artículos de la Confederación, que no era otra cosa que la toma de decisiones fuerte en un gobierno estuviese centrada en los estados, y eran los estados quienes tenían, digamos, el potencial de decidir sobre las políticas públicas o sobre lo que se estuviese discutiendo. Mientras que los federalistas, que a la postre ganaron el debate, lo que querían era un Estado fuerte, un Estado nacional fuerte, claro, respetando la autonomía de los estados, pero al final introduciendo el principio de mayoría de una persona, un voto, ¿no? Entonces, esta tensión que representó esa lucha política en Estados Unidos, lo vemos de alguna u otra manera en distintos países federales. En México no fue la excepción. De hecho, México tuvo bastantes innovaciones en la discusión teórica sobre el federalismo. Y yo creo que trasladado al contexto actual, pues tiene que ver con esta tendencia o esta defensa de definir la política pública desde órganos centrales, a partir, pues no de partidos políticos, pero sí de una clase política que pretende de alguna manera imponer una visión hacia todo el territorio. Y por otro lado, esta fuerza que va en sentido contrario de la defensa de los intereses locales
y de que las decisiones fuertes deberían de estar aquí y no nada más en materia de política pública, sino de ingresos, de política fiscal, etcétera. Entonces, creo que desde el origen mismo del federalismo podemos encontrar esa tensión que creo está presente en nuestro país, incluso actualmente. ¿no? Ok. Sí, Bueno, maestro a mí Carlos. me gustaría reflexionar en esto. Sí, yo coincido, efectivamente. Toman las ideas de federalismo aportadas en esa obra publicada con el título, era un periódico llamado El Federalista, Hamilton, Madison y Jay, en el siglo XVIII, para defender la capacidad, sí, de autodefinir sus propios derechos cada uno de los estados, de esos 3 estados fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero yo distinguiría mucho el interés que hubo en los Estados Unidos del interés político de 1823 en Jalisco con la propuesta de pacto de Anáhuac y de 1824 con la primera constitución federal políticamente promulgada. El caso mexicano tiene matices absolutamente políticos. El caso estadounidense tiene matices fundamentalmente comerciales. Y sobre lo comercial, sobre la defensa del libre comercio entre los 13 estados fundadores de los Estados Unidos, se van a establecer los derechos políticos y los derechos sociales. En México, insisto, nace a partir de la conciencia de la necesidad de determinar los derechos políticos. Pero yendo un poquito más allá, en esta definición propuesta por Jalisco va a darse una identidad en la que cada estado se concibe como un ente con mayoría de edad absoluta y participativo. No va a abstenerse de participar y va a mantenerse aislado en su terruño. Por así decirlo, son territorialmente desiguales, son políticamente desiguales, socioculturalmente desiguales, pero aún así van a tener representantes. La representatividad va a ser el esquema político para enviar a los mejores a efecto de representarnos en un órgano soberano. El concepto de constituyente es una entelequia jurídica para muchos, una entelequia política también, pero es un lugar, un crisol, donde van a confluir diferentes representantes sociales, culturales y económicos para defender los valores que como identidad nacional propone un grupo de liberales jaliscienses a través del Pacto de Anáhuac. Me parece que ese es el valor de aportación del pacto. Oh, valioso. Doctor José de Jesús Covarrubias. Como dice muy bien el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, el 21 de junio de 1823, primero lo que era la provincia de Guadalajara se convierte en estado de Jalisco. Y luego el estado de Jalisco se proclama la Diputación Provincial en República Federada. Y la fórmula que actualmente tenemos en el artículo 40 constitucional es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática, bueno, laica ya lo acaban de agregar, democrática y federal, unida por estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos a la federación conforme a la ley fundamental. Es una fórmula de Jalisco, es una fórmula de Prisciliano Sánchez, es una fórmula que luego defiende el gran José María Valentín Gómez Farías, presidente honorífico del Constituyente 1856-57. Esa es otra característica. Y el presidente del Constituyente 1916-17, federalista, es otro jalisciense. Habrá que ver si eso es coincidencia. Y luego lo que usted decía, los problemas, nada más para ejemplificar. Problemas políticos. Jalisco tiene problemas políticos con el centro porque queremos más independencia. Aún en la actualidad queremos más independencia. Que queremos, desde el problema de Hernán Cortés con este muchacho de Guadalajara, España, también, Nuño Beltrán de Guzmán, desde ahí vienen los problemas. Bueno, y luego en el aspecto económico, ¿cuánto le aporta Jalisco a la federación y cuánto recibe? Como cultural, problema cultural, Jalisco, pensemos en el aspecto cultural, la Benemérita Universidad de Guadalajara, ¿cuánto recibe por alumno y cuánto recibe la UNAM? En el aspecto, el ciudadano en el siglo, a principios del siglo XIX, dicen, oiga, usted era súbdito de la corona española, ahora es ciudadano, ¿y eso qué es? Y entonces los jaliscienses
sí somos tapatíos jaliscienses y mexicanos. Y ya se vio hoy con el apoyo a nuestra selección nacional. Hay que ver si es selección nacional o de Televisa o del DF. Y luego cierro socialmente. Socialmente yo pienso que sí los mexicanos debemos construir un federalismo que si bien es cierto es polisémico, nadie que yo sepa ha renegado de ser mexicano. Pero sí me parece que sí hay diferenciaciones muy graves del centro y la República. Y los jaliscienses siempre lo vamos a reclamar. Jalisco se acaba de proclamar en el 15 campeonato de Olimpiada consecutiva de jóvenes deportistas. ¿Cuánto se le asigna en el Distrito Federal a un deportista y en Jalisco? ¿Acá cuánto? Sí, es un problema muy serio y muy de fondo, por supuesto. Y en lo cotidiano. Y que sí, como usted bien dice, sigue vigente todo ese problema. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguimos platicando acerca de Jalisco como cuna del federalismo. El doctor Jaime Olvera también tiene algo importante que aportar. Así que regreso del corte, inmediatamente vamos con usted. 3030-5307 y 01800-087-8807. Nuestro tema es Jalisco como cuna del federalismo. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.